Cuando mi esposo me dijo que debía viajar por trabajo durante una semana, asentí en silencio. Ya había aprendido que, a veces, callar es más fácil que discutir. Lo que no esperaba era que me pidiera quedarme en casa de sus padres mientras él estuviera fuera. «Les haría bien tenerte cerca», dijo, como si yo fuera un jarabe suave contra la soledad. No era la primera vez que los visitaba, pero sí la primera que me quedaría varios días, y no una noche de cortesía. La casa, antigua y enorme, parecía respirar sola. Los techos altos, los relojes que aún daban las horas con campanadas, todo tenía una calma antigua, casi suspendida en otro tiempo. Su madre me recibió con esa calidez amable que solo tienen las mujeres que aprendieron a amar en silencio. Me preparó té, me mostró la habitación de invitados, justo al lado del despacho de su esposo, y me deseó buenas noches con una dulzura serena. Él, mi suegro, fue cortés, elegante, distante. Todo parecía en orden. Pero esa primera noche, mientras intentaba dormir en una cama que no era mía, algo en el silencio de la casa me hizo sentir que no todo sería tan predecible como aparentaba. Algo, sin saberlo, ya había empezado a cambiar. La segunda noche fue tranquila, casi idéntica a la primera. Desayunamos juntos en silencio, con esa cortesía que a veces oculta la distancia real entre las personas. Mi suegra hablaba con ternura sobre su jardín, sus recetas, los vecinos. Yo asentía, sonreía, respondía con frases suaves, mientras mi suegro se mantenía al margen, detrás de su taza de café, como si estuviera presente solo por obligación. Pero en su mirada, cuando se cruzaba con la mía por accidente, había algo que no supe interpretar del todo. Tal vez curiosidad, o simplemente la incomodidad de convivir con una nuera que no encajaba del todo en esa casa que parecía un museo. Por la tarde dimos un paseo por el jardín. La madre de mi esposo hablaba sin prisa, deteniéndose en cada flor como si cada pétalo contuviera una historia. Yo la escuchaba, pero una parte de mí empezaba a sentirse extraña, como si algo invisible estuviera a punto de revelarse. Esa noche me desperté con sed. Bajé las escaleras sin encender luces, dejando que mis pasos se guiaran por el suave resplandor que venía del comedor. Al llegar a la sala, lo vi. Estaba solo, con una copa de vino en la mano, observando la chimenea apagada como si esperara que algo volviera a encenderse. Dudé un momento, pero luego pregunté, ¿no puede dormir? Él no giró del todo, solo murmuró, a veces el sueño se esconde. Me acerqué lentamente. No me invitó a sentarme, pero tampoco lo impidió. Me acomodé en la otra punta del sofá, manteniendo una distancia prudente, de esas que están hechas más por deber que por voluntad. ¿Le molesta el silencio?, preguntó sin mirarme. A veces lo prefiero, respondí. Es como si la casa hablara más cuando nadie dice nada. Entonces me miró, por primera vez de verdad. Sus ojos eran más suaves de lo que recordaba, pero también más tristes. Tú escuchas bien. No muchas personas lo hacen. No supe qué responder. No era un halago, era una observación íntima, casi un reconocimiento. Me atreví a preguntarle, ¿y usted qué escucha en este silencio? Guardó unos segundos de silencio antes de decir cosas que no me atrevo a decir en voz alta. Volvió a mirar la chimenea, pero yo sentí que ya no estaba observando el fuego, sino algo dentro de él mismo. Y por un instante, algo en mí también se quebró. No fue lo que dijo, fue como lo dijo. Fue ese momento suspendido entre dos desconocidos que de pronto se reconocen en su soledad. No pasó nada más. Solo ese silencio nuevo, más denso, más eléctrico, que me acompañó de regreso a la habitación. Subí con el vaso de agua temblando en la mano y una sensación extraña, como si esa casa, tan callada y ordenada, acabara de empezar a hablarme en otro idioma. Y supe, sin saber por qué, que esa no sería la última noche con insomnio. La mañana siguiente amaneció clara, casi indiferente al temblor silencioso que aún llevaba dentro. Me vestí despacio, intentando recuperar cierta normalidad que ya no sabía exactamente cómo se sentía. En el desayuno, todo fue como siempre. Mi suegra hablaba con dulzura sobre la floración de las hortensias, el clima cambiante, los rumores del vecindario. Mi suegro asentía con cortesía, sorbiendo su café sin prisa. Y yo fingía. Fingía también como lo he hecho tantas veces.
Pero esa mañana, por dentro, algo había cambiado. Me sentía más alerta, como si el mundo hubiera subido el volumen y ahora cada gesto, cada palabra, cada silencio tuviera otro significado. Durante el almuerzo, noté que mi suegro evitaba mirarme directamente, pero cuando nuestras miradas se cruzaban, incluso por un segundo, el aire parecía densificarse. Era como si estuviéramos caminando en los bordes de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Por la tarde, mi suegra salió a visitar a una amiga del vecindario. Me avisó con una sonrisa cálida que no tardaría mucho y se despidió con un beso en la mejilla. Al quedarme sola en la casa con él, una inquietud suave se apoderó de mí, como un zumbido en el fondo del pecho. Fui a la cocina y empecé a preparar una infusión, no porque la deseara, sino porque necesitaba ocupar las manos. Entonces lo vi pasar hacia su estudio con un libro en la mano. Su andar era más lento, casi deliberado, como si supiera que lo estaba mirando. No sé bien qué me impulsó, pero al cabo de unos minutos caminé hasta la puerta del despacho. Estaba entreabierta. Toqué suavemente. ¿Puedo pasar?, pregunté. Él levantó la vista y asintió, señalando la butaca frente a su escritorio. Entré. El despacho tenía una luz tenue, cálida. Olía a madera, a tinta, a historia. Nos quedamos en silencio durante unos segundos que se sintieron largos. ¿Lee algo interesante?, pregunté, señalando el libro. Algo que solía gustarme, respondió. Pero últimamente los libros no me retienen tanto como las personas. La frase cayó con un peso extraño, como si no la hubiera planeado decir en voz alta. Lo miré. No era un piropo. Era una confesión. ¿No le gusta estar solo? A veces. Pero últimamente no. Últimamente me doy cuenta de que no todas las soledades se curan con silencio. Me miró entonces, de frente, sin evasivas. Y allí, por primera vez, no sentí que hablábamos como suegro y nuera, sino como dos personas en medio de una pausa vital, cada uno reconociendo en el otro algo que no sabía que buscaba. ¿Y tú?, añadió, ¿estás bien con mi hijo? El corazón me dio un vuelco. Podría haber mentido, podría haber dicho que sí. Pero no lo hice. No siempre, respondí con honestidad. A veces siento que vivimos vidas paralelas, que apenas se tocan. Él no pareció sorprendido. Solo asintió, despacio, con una comprensión que me desarmó. No preguntó más. Solo me ofreció una taza de té. Y en ese gesto simple, comenzó a formarse algo delicado, algo que aún no tenía nombre, pero que ya empezaba a existir. Acepté la taza de té sin decir palabra. Nuestras manos no se rozaron al recibirla, pero el gesto tuvo una quietud tan íntima que parecía que sí. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino denso, como una pausa larga en medio de una melodía. Bebimos despacio, uno frente al otro, rodeados por el olor a madera antigua y la luz suave de la lámpara de escritorio. Hablamos, pero no de lo obvio. Él me preguntó por mis lecturas, por mi infancia en el sur, por los caminos que me habían traído hasta allí. Yo le hablé de mis días grises, de mis pequeñas felicidades, de las veces que sentí que la vida se me escapaba sin hacer ruido. Él me escuchaba con una atención que ya no recordaba haber sentido desde hacía años. No era la atención de quien espera una respuesta, sino de quien valora el simple hecho de compartir el espacio con alguien que no necesita fingir. Él también se abrió. Me habló de sus años jóvenes, de sus decisiones tomadas más por deber que por deseo, de los sueños que dejó en pausa para ser el hombre correcto, el esposo correcto, el padre correcto. En ningún momento hubo palabras que invitaran al deseo, pero sí una cercanía emocional que crecía como una raíz bajo tierra, sin que nadie la notara desde fuera. Cuando me levanté para irme, él también lo hizo. Caminé hacia su escritorio para dejar la taza y entonces ocurrió, nuestras manos se rozaron, apenas un instante. Pero en ese segundo, tan breve, tan cargado, ninguno de los dos se movió. Él me miró y yo lo miré. No hubo palabras. No hacía falta. Ese roce fue más que un contacto físico, fue una especie de permiso tácito, un reconocimiento compartido de que algo existía, aunque no supiéramos aún nombrarlo.
Me alejé despacio, sin volver la vista atrás, pero sintiendo en la piel el eco de su mirada. Esa noche no dormí. Me acosté con las luces apagadas, la taza de té aún tibia en el estómago y una pregunta latiendo en el pecho. ¿Hasta dónde puede crecer algo sin que nadie lo riegue, solo con miradas y silencios? Al día siguiente, él no mencí. ¿O no nada? Tampoco yo. Desayunamos los tres como si nada hubiera pasado, como si todo siguiera en su lugar. Pero yo ya no era la misma. Él tampoco. Y en cada palabra, en cada gesto que compartíamos, se escondía algo nuevo. Esa tarde, por primera vez, me sorprendí esperando que mi suegra saliera, como si necesitara que la casa nos dejara solos otra vez. Y cuando ella, sin saberlo, se despidió con una sonrisa para ir a visitar a su hermana, supe que algo volvería a ocurrir. No sabía qué. Pero lo sentía. Como se siente un cambio en el viento. Como se siente cuando uno está a punto de cruzar un límite que ni siquiera sabía que existía. Esa tarde la casa parecía respirar más lento. El reloj del comedor marcaba las horas con una solemnidad nueva, como si cada campanada midiera no el tiempo, sino la tensión contenida. Estaba en la cocina, lavando unas tazas, cuando escuché sus pasos. No eran rápidos, pero tampoco casuales. Lo vi pasar por el pasillo en dirección al despacho, con un libro en la mano. No dijo nada, pero su andar tenía esa pausa intencionada, como si esperara algo. Yo no hice nada al principio. Me quedé allí, con las manos aún húmedas, mirando hacia la puerta abierta que él acababa de cruzar. Por dentro, un nudo se me formaba en el pecho. No era miedo. Era una mezcla de ansiedad, deseo y esa extraña lucidez que aparece cuando sabes que estás a punto de hacer algo que cambiará algo en ti, para siempre. Esperé un par de minutos y, sin pensar demasiado, caminé hasta el despacho. Toqué con suavidad. ¿Molesto?, pregunté. Él levantó la vista y negó con una leve sonrisa. Señaló, como la vez anterior, la butaca frente a su escritorio. Me senté. No hablamos de inmediato. Él hojeaba el libro sin leerlo. Yo miraba los objetos sobre su mesa, una pluma antigua, un reloj detenido, un portarretratos sin foto. El ambiente tenía una calma tibia, casi hipnótica. Rompí el silencio con una pregunta cualquiera, sin importancia real, solo para romper la tensión. Y aún así, cada palabra parecía pesar más de lo normal. Él contestó con voz baja, como si temiera que el eco traicionara lo que no se decía. La conversación giró, sin esfuerzo, hacia temas personales. Hablamos de lo que se renuncia al formar una familia, de los momentos en que uno deja de reconocerse en la vida que eligió. Él me miraba con atención, como si cada palabra mía tocara algo en su propia historia. Y yo me sentía escuchada de una forma que no había sentido en años. No como mujer ni como esposa, sino como persona. Hubo una pausa. Larga. Incómodamente sincera. Él dejó el libro sobre la mesa. ¿Te sientes sola?, me preguntó, sin rodeos. Tragué saliva. Sí, respondí. Pero no por estar aquí. Es una soledad más antigua, más mía. Él asintió despacio. A veces la peor soledad es la que se siente acompañado. Su voz sonó como un eco de mi propio pensamiento. Nos miramos. Y en esa mirada, sin adornos ni defensas, se tejió algo imposible de fingir. Me incliné hacia adelante, apenas un poco. Él no se movió. Pero en su silencio había una espera. No pasó nada. No aún. Pero esa distancia entre los dos ya no era prudente. Era apenas soportable. Y cuando su mano descansó suavemente sobre el brazo de la butaca, a pocos centímetros de la mía, supe que la próxima vez que estuviéramos solos, no haríamos el esfuerzo de evitar lo inevitable. Esa noche, como si el universo escuchara lo que ninguno de los dos se atrevía a decir, mi suegra se retiró temprano. La escuchamos subir las escaleras, cada paso suyo marcando un compás lento, casi solemne. Yo estaba en la sala, recogiendo los restos de la merienda con movimientos pausados, tratando de alargar el momento, quizás dándole tiempo al destino para decidir por mí. Entonces lo sentí.
Su presencia detrás de mí, sin hacer ruido, pero inconfundible. No me giré de inmediato. Escuché su voz, suave, casi un susurro. ¿Necesitas ayuda? Estoy bien, gracias, respondí, pero no me moví. Mis manos seguían ocupadas, pero mi cuerpo entero estaba atento a él, a su proximidad, a su respiración contenida. El silencio se hizo más espeso, más íntimo. No dijo nada más. Solo se acercó lo justo como para que sintiera el calor de su cuerpo detrás del mío, sin tocarme. Entonces, en voz baja, dijo, no es correcto. Lo sabía. Lo sabíamos los dos. Lo sé, susurré. Pero ya no quiero seguir negándolo. Me giré lentamente. Nuestros ojos se encontraron en una fracción de segundo que se alargó en la memoria. Él tenía la mirada cansada, pero viva. Yo temblaba, pero no de miedo, sino de certeza. No hablamos. No hacía falta. Era como si lleváramos días, o quizás años, diciéndolo todo sin palabras. Nos acercamos sin urgencia, sin escándalo. Solo con esa lentitud cargada de significado que tienen las cosas inevitables. El primer contacto fue leve, apenas una caricia en el rostro. Luego vino el beso. No fue impetuoso ni robado. Fue profundo, contenido, prolongado. Uno de esos besos que no buscan el cuerpo, sino el alma. Me sentí viva. Dolorosamente viva. Cuando terminó, nos quedamos unos segundos aún cerca, respirando el uno al otro. No volverá a pasar, murmuré, casi sin convicción. Lo sé, dijo él, con una voz que entendía más de lo que decía. Nos separamos sin apuro. Él volvió a su estudio. Yo subí a mi habitación con pasos lentos, como quien acaba de cruzar un puente que ya no tiene vuelta atrás. Cerré la puerta y me senté en la cama, en silencio. No lloré. No me reproché nada. Solo sentí que algo profundo dentro de mí había despertado. Y aunque intentara volver a la normalidad al día siguiente, ya no sería la misma mujer que bajó por una taza de té días atrás. Había algo nuevo en mí, algo que no necesitaba nombre, pero que me cambiaría para siempre. Y mientras apagaba la lámpara de noche, supe que el verdadero peso no estaría en lo que habíamos hecho, sino en todo lo que no íbamos a poder olvidar. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. El mundo parecía decidido a devolverlo todo a su lugar, como si el universo insistiera en fingir que nada había pasado. La casa recuperó su ritmo habitual, desayunos con flores en la mesa, la radio sonando suavemente en la cocina, conversaciones ligeras sobre el clima, los vecinos, las noticias. Todo igual, menos yo. Menos él. Había una nueva forma de mirarnos, una que no necesitaba explicaciones pero que lo decía todo. Nos saludábamos con la misma cortesía de siempre, compartíamos la mesa, los silencios, los pasillos, pero cada encuentro contenía algo suspendido, un eco, una promesa muda que se repetía sin palabras. Lo evitábamos sin querer, solo para volver a encontrarnos una y otra vez. En la cocina, al abrir el mismo cajón. En el jardín, al coincidir junto a las plantas. En el pasillo, al cruzarnos sin rozarnos. Era una especie de danza silenciosa, hecha de gestos pequeños y miradas que apenas se sostenían, pero que lo decían todo. Yo sentía en la piel el recuerdo de su cercanía. Mi cuerpo respondía con una alerta silenciosa cada vez que lo tenía cerca, como si reconociera en él una verdad que no sabía cómo rechazar. Pero no hubo palabras. No hubo gestos indebidos. Solo ese vínculo invisible que nos ataba más fuerte que cualquier toque. Una noche, mientras mi suegra leía en su habitación y yo fingía revisar una revista en el salón, él pasó por detrás de mí, por primera vez desde aquella noche, sus dedos rozaron levemente mi hombro. Fue apenas un segundo, una caricia casual que podría pasar por accidente. Pero no lo fue. Y yo lo supe. Y él también. Esa noche no dormí. Me quedé despierta escuchando los ruidos mínimos de la casa, el crujir de la madera, el tic-tac incansable del reloj, el viento moviendo las hojas del jardín. Cerré los ojos e imaginé su rostro, su voz, ese silencio compartido que tanto me había marcado. No era deseo lo que sentía, o al menos no solamente.
Era algo más profundo, más difícil de explicar, un reconocimiento. Como si después de tantos años, alguien por fin hubiera logrado verme. Y no a través del rol de esposa, nuera o mujer correcta, sino como alguien completa, rota y viva a la vez. Al día siguiente, mi esposo me llamó. Su voz sonaba contenta, distraída, cargada de relatos sobre comidas de negocios y vuelos atrasados. Me preguntó cómo iban las cosas, si sus padres estaban bien. Le dije que sí. Todo estaba bien. Lo dije con la voz de siempre, pero con el corazón en otro sitio. Y al colgar, supe que él volvería pronto. Que el tiempo prestado que había tenido con esa parte dormida de mí misma estaba por acabarse. Y aunque aún quedaban días por delante, empecé a contar las horas. Porque cuando uno ya ha cruzado el umbral de lo irrenunciable, cualquier gesto cotidiano se vuelve el último. El viernes por la tarde, mi esposo regresó. Llegó con su maleta repleta de regalos, el rostro iluminado por historias que no me incluían y una energía que contrastaba con la quietud que había reinado en la casa durante su ausencia. Me besó la frente con ternura, como quien recuerda cumplir con un gesto aprendido, y yo lo abracé con cuidado, como quien agradece una intención aunque ya no sienta el eco dentro. Nos sentamos todos en el comedor, él hablando sin parar, mi suegra sonriendo emocionada, y mi suegro escuchando en silencio, con la mirada baja y las manos cruzadas sobre las piernas. Yo fingía con una perfección que solo se adquiere después de años de silencio interior. Asentía, sonreía en los momentos adecuados, incluso reí cuando se suponía que debía hacerlo. Pero en mi pecho, algo palpitaba distinto. Porque él estaba allí, sentado frente a mí, el hombre con el que compartía una vida entera, pero que no me conocía. Y al lado, en la otra esquina de la mesa, estaba quien sí me había visto. No desde el cuerpo, ni desde el deber, sino desde esa parte de mí que nadie más parecía escuchar. El sábado fue largo. Salimos a caminar todos juntos, como una familia cualquiera. Visitamos el mercado, compramos flores, tomamos café en el patio. Pero entre él y yo, mi suegro y yo, no hubo ni una palabra más de la cuenta. Solo la coincidencia mínima de los dedos rozándose al pasar una taza, una mirada fugaz sobre la mesa, y esa tensión muda que nos seguía como una sombra compartida. Esa noche, mientras mi esposo dormía a mi lado con la respiración pesada del cansancio y la costumbre, yo miraba el techo sin poder cerrar los ojos. No era culpa lo que sentía, tampoco deseo reprimido. Era algo más complejo, más humano, una tristeza serena. La certeza de que algo hermoso y frágil había ocurrido, pero que no tendría un lugar en la vida real. Que lo vivido no podía crecer, ni repetirse, ni decirse en voz alta. Y aún así, ya me había transformado. Al día siguiente, domingo por la noche, me despedí. Preparé la maleta en silencio. Mi suegra me abrazó con dulzura, ajena a todo, y me agradeció la compañía. Mi suegro me estrechó la mano con una suavidad distinta, más íntima. Sus ojos me buscaron un segundo más de lo necesario. No dijo nada. Yo tampoco. Pero en ese gesto, en ese roce leve entre nuestros dedos, quedó grabado todo lo que no dijimos. En el coche, de regreso a casa, mi esposo hablaba de planes, de la semana, del tráfico. Yo lo escuchaba sin escuchar, con la mirada perdida en el paisaje que pasaba por la ventana. Y sentí una punzada en el pecho, no por lo que se acababa, sino por lo que había despertado y no tendría un lugar donde quedarse. Porque a veces, una historia no necesita más capítulos. Solo la certeza de que existió. Y eso, aunque duela, también puede ser amor. Hoy, al mirar atrás, no me juzgo. No lo culpo. No intento cambiar lo que pasó ni disfrazarlo de algo que no fue. Porque en ese instante, en ese breve destello de vida compartida en silencio, entendí algo que no había querido aceptar durante años. No siempre se trata de amar o no amar, de ser fiel o traicionar, sino de reconocerse en el espejo de otro justo cuando una parte de ti está a punto de apagarse. Él no fue una aventura. Fue un respiro. Un espacio seguro dentro del naufragio de lo cotidiano. Desde entonces, volví a mi vida con pasos más firmes, pero con una mirada distinta. Me convertí en alguien que ya no finge estar completa, pero que tampoco se niega la posibilidad de sentirse viva.
No lo volví a ver con los mismos ojos, ni esperé que nada más ocurriera. Su recuerdo no es una herida, sino una puerta que se abrió solo para mostrarme que aún estaba ahí, yo. A veces, la verdadera infidelidad no es hacia la pareja, sino hacia uno mismo. Y la lealtad más profunda no es a una promesa, sino a aquello que, en medio del silencio, logra despertarnos sin rompernos.